Radio Universidad de Chile presenta Foro de las Artes 2023, Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación sobre temas relacionados con la creación artística y la memoria en sintonía con la temática del foro Memorar al Porvenir. Este programa busca promover el diálogo y el debate, impulsando una polifonía de voces en la reflexión artística y la libertad crítica. Acompáñanos en Diálogos de lo Imposible y únete a la conversación con diversos agentes culturales en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo están? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta conversación. Diálogos de lo Imposible se llama este ciclo, organizado por el Foro de las Artes y que hoy día nos va a tener tratando el tema del problema de la identidad nacional a través del arte, trabajando una línea temática con el precioso nombre de Memorar el Porvenir. Y nos parece tremendamente importante poder detenernos, ¿cierto?, en qué entendemos por la relevancia de la memoria, del patrimonio para la construcción de nuestra identidad y de nuestro cohabitar. Y de eso vamos a estar conversando con dos estupendos invitados que tenemos acá. Estamos con Luis Montes Rojas, académico y vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, licenciado en Artes Plásticas de nuestra universidad, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Como profesor asistente del Departamento de Artes Visuales, impartes clases en el Taller Central de Escultura y en el Magíster en Artes Mediales, además de desempeñarse como coordinador de investigación del departamento y liderar el núcleo de investigación Escultura y Contemporaneidad. Montes Rojas ha exhibido individualmente y de forma colectiva en espacios como el Museo de Arte Contemporáneo, la Sala Fundación Telefónica y el Museo Nacional de Bellas Artes. Su labor profesional se ha centrado en la restauración de monumentos públicos emblemáticos, como este que usted seguramente conoce, Ícaro y Dédalo, de Rebeca Mate, que está ahí a la salida del Museo de Bellas Artes, el monumento al presidente Montt, la Fuente Alemana, el conjunto escultórico del Congreso Nacional de Santiago, entre otros. Además, representa a la Universidad de Chile en la Comisión Nemesio Antunes del Ministerio de Obras Públicas y es integrante del Comité Asesor del Área de Artes Visuales del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Y estamos también con Nicolás Rojas Inostroza, también amigo de la casa, periodista de la Universidad de Chile, máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Turín. Ha escrito en el semanario Artes y Letras del Mercurio, fue conductor de los programas El Estudiantazo, aquí mismo en Radio Universidad de Chile, el estupendo programa Ojo en Tinta en Canal 13C y Entrada Liberada, que actualmente se transmitió por el área de NTV, la señal cultural de TVN. Usted lo puede ver ahí en YouTube, pero si usted nos está escuchando o viendo desde fuera de Chile, les contamos que Entrada Liberada se está transmitiendo en este momento a través de TV Chile, la señal internacional de TVN que llega a 25 países del mundo. Es coautor de Ojo en Tinta, conversaciones radiales sobre el libro, y autor de Grito y Plata, historias de casinos, hípica y juegos de azar en Chile. Fue encargado de comunicaciones de los portales Memoria Chilena y Chile para Niños de la Biblioteca Nacional. Entre 2017 y 2018 fue jefe de extensión y comunicaciones del Museo Violeta Parra. Fue consultor en cultura para la UNESCO y docente para diversos talleres y diplomados y fue considerado entre los 100 jóvenes líderes de Chile por la revista Sábado y la Universidad Adolfo Ibáñez hace algunos años atrás. Cuando era joven. Pero, corazón mío, seguimos siendo jóvenes forever. Siempre en actitud, sí. Bueno, me encanta poder conversar con Nicolás y Luis respecto a memorar el porvenir, y vamos a desarrollar varias entradas respecto a esta, y una que tiene que ver también con los contextos y las conversaciones que hemos tenido en los últimos años en nuestro país respecto a identidad nacional, ¿no? Y una de las cosas, por dar un ejemplo, la idea de los emblemas, ¿no? Y que la discusión constitucional anterior y también un poco en esta estuvo la idea de el rodeo, la idea de el escudo, la idea del himno, etcétera, porque para mucha gente eso es identidad nacional. Y mi pregunta para ustedes, desde su perspectiva, ¿dónde se ubica la identidad nacional? ¿Es un relato? ¿Son símbolos? ¿Son ambas cosas? Luis, partamos contigo. ¿Dónde crees que se ubica la identidad nacional? Bueno, la verdad que la pregunta no es tan fácil, ¿no? Yo creo que, a ver, primero hay una idea que tiene que ver con una especie de habitud, ¿no? Con un lugar donde uno se siente cómodo.
Yo creo que la idea de la identidad tiene que ver con ese reconocimiento que el antropólogo Marc Augé decía algo así como el habla materna, ¿no? Cuando tú hablas con otros y no tienes necesariamente que explicarte. Y en ese sentido nos conduce inmediatamente al reconocimiento, ¿no? El reconocimiento en signos que nos parecen propios. Ahora, eso nos otorga un marco, pero no necesariamente determina la solución al problema planteado, porque es evidente que ha habido desde un tiempo a esta parte del levantamiento de cierta problemática, ¿no? Una situación crítica acerca no solamente de los emblemas, sino justamente lo que planteabas como pregunta, ¿no? La idea del relato que está detrás. Y esto yo creo que tiene que ver con una condición, ¿no? Que es que los fundamentos, uno de los fundamentos de la identidad nacional tiene que ver justamente con la idea de lo nacional, con la idea de una organización, en este caso nuestros países fundados como república, y que esa cuestión identificaba, digamos, símbolos transversales, ¿no? Religión, idioma, incluso cuestiones de carácter racial. Entonces, estas grandes máquinas de producción de identidad, el Estado, ¿no? Obviamente el Estado de la religión, parece ser que no otorgan, digamos, la fiabilidad que parece ser tenían al principio, ¿no? Desde el punto de vista de la escultura, el lugar donde yo trabajo y quizás me siento más cómodo, el monumento, ¿no? Y por lo tanto, la formación de la Escuela de Bellas Artes, que de temprano se vincula con la Universidad de Chile, con nuestra universidad, también tenía que ver con el levantamiento de signos que permitieran la identificación. O sea, lograr encontrar una cantidad importante de prohombres, de héroes, en los cuales pudiesen reconocerse los ejemplos que permitieran solidificar el nacimiento del Estado-Nación. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué hoy? No desde hace poco, digamos, desde algún tiempo a esta parte se han puesto en cuestión, por ejemplo, los monumentos públicos, cuando en realidad lo que teníamos ahí era un relato que estaba pretendidamente acordado. Finalmente, lo que se puede decir de ahí es que es evidente que la noción de Estado-Nación parece ser que se debilita en términos de la construcción de una identidad de alguna manera transversal y que aglutine sin cuestionamiento a aquellos que vivimos bajo un territorio, cuando empezamos a descubrir que hay ciertas particularidades que nos distinguen. Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Que no habían sido en absoluto reconocidos ni en su historia, ni en su idioma, ni en su cultura. Bajo esa lógica es que esa gran denominación transversal de identidad parece ser afectada, ¿no? Ahora, me parece interesante esta fantasía, lo voy a instalar inmediatamente, ahí me sitúo, ¿no? Del sin cuestionamientos. Cuando pensamos efectivamente que la identidad podría ser exactamente un elemento que fluye, ¿no? Y que se transforma de manera constante, pero al mismo tiempo es un espacio de resguardo. Y ahí quería irme al Nico, que entre muchas cosas muy interesantes, además de trabajar con instituciones internacionales como UNESCO, pasó pandemia en Uzbekistán. En Azerbaiyán. Azerbaiyán, pero perdón. Al frente, perfecto. Pero al frente, estaba en la zona, en la zona, ¿no? Sí. Y pensaba, Nicolás, respecto a esta idea de la particularidad de las identidades instaladas en un territorio y cómo eso parecieran ser un espacio de protección, y voy a usar eso entre comillas, de la idea de globalización, ¿no? O sea, cómo nos distinguimos. ¿Cómo yo sé que yo soy yo? ¿Y cuál es la diferencia entre que yo haya nacido en Chile y lo haya hecho en Turquía, ¿cierto? ¿Y qué rol tiene la identidad? No solamente en términos de nacionalismo, diríamos, que también ahí nos metemos con un tema que es tremendo, sino en términos de mi habitar como sujeto en un contexto. Sí, bueno, esa fue una experiencia bien particular. Yo estaba viajando viajé como por 30 países, bien, no sé, Bosnia, Macedonia. Estaba con una mochila viajando. Eran países que eran amigables desde el presupuesto y quería conocer museos. Y ahí me quedé atrapado en Azerbaiyán, que es en el Cáucaso, en un pueblito que se llama Acheki, que es muy importante en la ruta de la seda. Bueno, fue muy importante en la ruta de la seda.
me tocó ser como embajador de Chile en una situación muy rara, porque era un país donde hablaban azerbaiyano, era un país que había sido soviético, muy afín a la cultura turca, y evidentemente cuando yo tomaba desayuno con la gente me decía como Chile es parte de América, o sea, es parte de Estados Unidos. O era como tu país es una dictadura, como preguntas que ellos efectivamente tenían, ¿no? Y me pasó que, por ejemplo, en los alimentos me gustó mucho algo que se llamaba pomidor yumurtá, que era tomate con huevo revuelto, en Azerbaiyán. Entonces no podría decir, estamos a 15.000 kilómetros, tenemos una cultura súper distinta, pero hay cruces Depende si tiene ajo o no. Ese tenía harto aceite, sí. Eso define todo, ahí el detalle de la identidad, ¿no? No sé si tenía ajo, buena pregunta. Voy a volver a preguntar eso. Por favor. Sí. Porque eso se comía el domingo en la mañana en mi casa, entonces Porque era muy como rico, sí. delicioso. Y yo creo que eso es muy bonito también, como estamos viviendo, ¿no?, esta guerra, ¿no?, terrible, ¿no?, en Gaza, esta masacre, ya van más de 20.000 personas palestinas muertas, que me parece lamentable, ¿no? Asesinadas, muchos de ellos niños. Pero en mi experiencia, la nacionalidad fue una oportunidad de conocer y de encontrarnos en la humanidad, en una situación de pandemia, de estar encerrados, y también de mostrar, en el fondo, como el Rumpi le decía a la gente a veces que lo llamaban, le decían, lo único normal aquí es la quinta normal. Que es lo normal, ¿no? Porque en esa cultura musulmana era muy anormal, por ejemplo, que yo anduviera con short y con una camiseta de flores. Claro. Pero aquí es muy anormal lo que pasa en esa cultura. Y sobre lo que decía Luis, creo que es súper interesante cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, en el gobierno de Carrera, el primer escudo patrio tenía 2 mapuches o araucanos, ¿no? Después vino la pacificación de la Araucanía, entre comillas, y comienza a cambiar esta valoración de los pueblos originarios. Creo que también esto de la cultura chilena es algo muy aprendido de las escuelas, ¿no? Formación general, himno nacional, todo lo que nos enseñan. Y es interesante ver cómo eso se ha construido sobre algo que también me parece interesante, es que ni siquiera hay consenso en por qué Chile se llama Chile. Ni siquiera hay como hay varias, digamos, hipótesis, pero no hay una razón que podamos compartir. Y desde lo contemporáneo me llama mucho la atención cómo el fútbol pareciera ser algo que desde los medios y la publicidad nos aglutina como parte de algo común en una sociedad tan desigual en muchos sentidos, pero pienso que tiene que ver alguien de Arica con alguien de Punta Arenas, es una gran pregunta. Y cómo nos conocemos, nos encontramos y formamos parte de este proyecto que a mi juicio está haciendo crisis, ¿no? De que nos sintamos todos parte de este país con tantas desigualdades. Sí, además que, claro, ahí vuestras respuestas como que me abren varios caminos posibles para entrar. No prometemos respuestas. Lo que vamos a hacer aquí con Luis y con Nicolás, sobre todo, es como pensar en algunos acercamientos respecto a estos temas tan gigantes que tienen que ver con la identidad y también con el rol de la cultura en ese sentido, ¿no? Y la idea de quienes, como en tu caso, Luis, generan arte y procuran el cuidado del arte que han generado otros, ¿cierto? También de alguna manera podrían ser agentes de construcción de identidad nacional. Luego, de nuevo, uno dice eso y aparece inmediatamente ¿nacional? Ahí como en cursiva, ¿no? Se me aparece en la cabeza pensándolo. Entonces, pensemos un poco en eso, ¿no? En cuál es el rol de los artistas y su situación en términos de esas, ¿cómo podríamos decir? Esos elementos aglomerantes de las comunidades. A ver, si uno pensara en la manera en que se producía arte en el siglo XIX, pensando en un proyecto de identidad nacional unitario, es que tanto los pintores como escultores que fueron traídos para trabajar como profesores en la antigua academia, como los artistas formados en ella, tenían como objeto justamente ilustrar aquel proyecto de construcción de la República. O sea, claramente la pintura de carácter histórico y el monumento fueron ejes centrales en la formación de aquellos primeros artistas. Por lo tanto, uno podría decir que el arte, incluso el arte académico, con fuerte raigambre neoclásica del siglo XIX, cumplía una función histórica y política. Ahora, era un proyecto del Estado, que se manifestaba a través de una institución del Estado, la academia, y por lo tanto los fondos del Estado estaban también destinados a la producción de este tipo de imaginario. Ahora bien, para mí la producción de arte contemporáneo tiene una distinción. Y hay una distinción respecto, por ejemplo, del arte moderno. No quiere decir que el arte moderno no sea político,
pero a mí me parece que el arte contemporáneo debe distinguirse por una mirada contextual del presente que evidentemente es política, pero al mismo tiempo es histórica, ¿no? Yo creo que el arte contemporáneo evidentemente debe producir una relación con aquello que se está produciendo, aquello que está sucediendo en ese contexto. El artista no se evade del contexto en que está y por lo tanto la producción del arte de hoy necesariamente involucra una perspectiva, ¿no?, crítica respecto a aquello que está sucediendo. Por lo tanto, esta idea de, me corrigen, memorar el porvenir. El porvenir, de alguna manera ya lo propone, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, lo que hacemos, digamos, y en este caso hablo de mi caso, de la obra que a mí me interesa producir, es una obra que se vincula muy directamente con lo político y con lo histórico. Ahora, la manera en que esto se denomina o no patrimonial, y ahí donde viene la interesante discusión si los artistas somos o no productores de patrimonio, es evidente que la mayoría de lo que denominamos patrimonio material proviene de las manos de artistas, sean estos arquitectos, escultores o pintores, digamos, ¿no? Sabiendo que hay patrimonio inmaterial y hay una serie de, digámoslo, de secciones que podríamos entrar a profundizar. Pero la distinción sobre lo patrimonial no la otorga el artista propiamente tal, ¿no? Ni siquiera la otorga la inclusión de su obra en el medio del arte, sino más bien es la noción, yo diría, de la noción de lo hereditario, ¿no? Aquello que constituye un habla para otros que van a estar en otro momento histórico, ¿no? Y claro, ahí la respuesta respetuosa sería que la obra de arte producida en el presente es potencialmente patrimonial, porque debe hablar de este presente, muy probablemente hable también del pasado, no solamente el pasado reciente, y por lo tanto puede ser, de alguna u otra forma, una vinculación con un futuro que considere a esa obra como un antecedente importante para entendernos finalmente. Aquí para terminar, ¿no? La historicidad es una noción fundamental de lo patrimonial y la historicidad también es una noción muy importante en lo identitario. O sea, aquello que nos distingue como pertenecientes a una comunidad, sea esta una ciudad o un país, es el conocimiento de esa historia. Y claro, radican costumbres, radican en formas, pero ese conocimiento de una historia que nos parece propia, incluso esa historia de la infamia, ¿no? Esa historia infame que a veces cuesta reconocer, se transforma en un fundamento para saber que pertenecemos a una comunidad que ha sido, entre comillas, afectada por esa misma historia, ¿no? Y eso me parece que, y por eso es que el arte, al ser político, involucrarse con la historia como fundamento, es de alguna manera una forma de ingresar al problema de lo identitario de forma, yo diría, directa. Sí, yo quiero volver sobre la idea como de la identidad que define nuestros habitares, ¿no? Pero antes, y antes de la pausa, quiero quedarme con esta idea de el arte que tiene potencial de llegar a ser patrimonio, y quería preguntarle a Nicolás respecto también ya que trabajaste en UNESCO, aprovecho, ¿no? Pensar que UNESCO tiene la posibilidad de decir que ciertos elementos, ciertas acciones, ciertas producciones artísticas en distintos países del mundo son considerados patrimonio. Entonces uno camina por Valparaíso y uno dice, ok, esto es patrimonial. Uno camina por distintas ciudades, ¿cierto? Esto es patrimonio de la humanidad. Y ya no estamos hablando, por lo tanto, de la pertenencia y la pertinencia a una comunidad humana situada de manera geográfica territorial, sino también estamos hablando de algo que trasciende aquello. Pero eso es un canon también. Entonces, reflexionemos un poco respecto a qué es lo que llega a definir que una institución internacional diga esto sí y esto no. Bueno, es bien interesante la lógica de las listas en patrimonio. Tenemos la convención del año 72, que es la Convención sobre Patrimonio Mundial, que bueno, celebramos los 50 años el año pasado con una campaña donde había niños que decían sobre estos sitios de patrimonio mundial, ¿no? Niños y niñas que reflexionaban en una campaña que hizo la UNESCO, y sin guión les preguntábamos,
y decían, yo no sabía que existía esto, queremos que nos enseñen más del patrimonio. Me parece increíble, yo creo que hay una deuda importante que tenemos como sociedad, ¿no? Cómo estamos poniendo en valor ese patrimonio. Y efectivamente hay convenciones que las ratifican distintos estados y funcionan comités internacionales que sesionan una vez al año y que van alimentando estas listas, ¿no? Son procesos largos de expedientes, de postulaciones que llevan los estados. Y tenemos estas áreas de patrimonio mundial, de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Patrimonio vivo también, como se conoce. Y efectivamente Chile tiene 7 sitios de patrimonio mundial. Yo creo que es interesante porque genera una visibilidad internacional. Ahora, si uno amplía el mapa, se va a dar cuenta que la mayor cantidad de sitios de patrimonio mundial están en Europa, que la sede de la UNESCO está en París. O sea, uno podría poner que los directores de la UNESCO han sido mayoritariamente personas europeas o del norte global. Entonces uno también podría decir, también está ISESCO, que es una organización de países musulmanes. Yo creo que el gran desafío es valorarnos internamente. Yo creo que tenemos un patrimonio vivo. Hay un trabajo que también hace el Estado de Chile a través de la Subdirección Nacional de Patrimonio Inmaterial. Y valorar, por ejemplo, patrimonio inmaterial es la lengua que estamos usando. Son las prácticas artesanales, por ejemplo. Son la sabiduría de los pueblos ancestrales, las cosmovisiones. Y eso, a mi juicio, es tan valioso como un edificio de estilo europeo que podamos encontrar en Santiago, ¿no? Y yo creo que nos falta también ampliar esa noción de patrimonio, pero un proceso de aprendizaje que estamos haciendo día a día. Bueno, vamos a volver sobre esto y otros temas. Está muy interesante la conversación porque a mí, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cada una de las respuestas de nuestros invitados se me abren 40 preguntas más, pero en relación al tiempo. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a seguir conversando con Luis Andrés Montes Rojas y con Nicolás Rojas y Nostroza, los Rojas y los Rojas, para hablar del problema de la identidad nacional a través del arte en este hermoso ciclo de memorar el al porvenir en los diálogos de lo imposible del Foro de las Artes 2023. Continuamos en este Foro de las Artes 2023, Diálogos de lo Imposible, se llama, es el título que le da a estos Foro de las Artes y a las diferentes actividades organizadas por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad, en donde vamos a estar seguimos conversando sobre el problema de la identidad nacional a través del arte, sobre memorar al porvenir y aquí les planteo algo que a mí me inquieta mucho, a propósito de la reciente asunción del señor Milei como presidente de Argentina, ¿no? Y empezamos a ver el advenimiento de neofascismos que tienen una raigambre nacionalista muy potente. Entonces, pareciera ser que en tiempos de inseguridad, ¿cierto? En tiempos de incertidumbre, esa raigambre de estos somos nación, y la nación se define por estos elementos, como decíamos al principio, ¿no? Como el himno, y nos quieren quitar eso. ¿Quiénes somos si nos quitan eso? Por ahí quiero ir la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que ese tipo de discursos funciona y cala finalmente en los votantes, las y los votantes, en contextos inquietantes como los que vivimos ahora? ¿Qué opináis, Nicolás? Sí, bueno, yo creo que el contexto argentino es bien particular por la tasa de pobreza. Creo que una situación económica bien compleja en Argentina que se está arrastrando, y también estaba esta como continuidad de gobierno, y aparece este personaje con un discurso que yo creo que el desafío de implementar lo que él dijo a mí me parece bien irreal, ¿no? Pero es un contexto bien irreal también. Creo que es súper importante valorar nuestro... Se me fue un poco la onda. ¿Cuál era la pregunta? Estábamos hablando del rol que tienen estos discursos nacionalistas en los neofascismos contemporáneos. Bueno, sí. Bueno, y en Chile también hay una vertiente, ¿no? Que somos chilenos, que el rodeo, sí, la intolerancia a lo distinto, a la migración. Yo creo que es un desafío y que finalmente, si uno ve su propia historia familiar, todos tenemos migrantes. La historia de nuestro país es una historia totalmente mestiza. Creo que moverse también es algo muy humano.
me parece súper peligroso, en verdad. Yo creo que si no hay respeto, si no hay tolerancia, si no hay humanidad, que es lo que nos decía Gabriela Mistral, ¿no? La humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Me parece, bueno, terminamos en cosas como las guerras, como matar. A los primos, diríamos. A los primos. Casi todas las guerras. Me tocó estar en Paraguay, y ustedes sabían que Paraguay fue atacado por Argentina, Brasil y Uruguay en una guerra. Imagínense eso. Y eso pasó en nuestra parte del continente, ¿no? Yo creo que tenemos un enorme desafío de conocernos entre vecinos, de valorarnos y de unirnos, porque si seguimos peleando entre nosotros en estos nacionalismos bien básicos, creo que estamos súper equivocados. Claro, es que uno piensa en lo que está pasando hoy día mismo, ¿no? En la Franja de Gaza y lo que está también pasando en Rusia y Ucrania, es como literalmente matar a los primos. O sea, gente que estudió junta en algunos casos, ¿cierto? Que trabajó juntas, que están... Entonces, ok, ¿qué es lo que diferencia? Y hay una pregunta terrible en términos también de producción discursiva identitaria y el rol que tiene el arte ahí. Porque pienso, Luis, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y en el fascismo italiano, estamos pensando en una manera de vestir. Estamos pensando en un tipo de música, ¿cierto? Cuando pensamos en el nazismo alemán, estamos pensando en la propuesta artística, cultural, publicitaria de Goebbels, ¿cierto? Y cómo eso va a ser, por ejemplo, retratado por Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad. Entonces, es como, ahí hay un cruce que es súper interesante respecto a un discurso segregacionista, sin duda, pero que utiliza el arte como una herramienta aglutinante. A ver, es lógico que cada propuesta política intente también levantar, especialmente en la época de los modernismos, digamos, una propuesta estética. Conversábamos con unos amigos este fin de semana justamente de eso y la relación que tenía la estética nazi con la ruptura que se produce en la Unión Soviética respecto de los primeros modernistas, digamos, y la elección de cierto, por ejemplo, una paleta de colores, digamos, ¿no? Pero a ver, existe una reflexión que yo creo que es más compleja, digamos, ¿no? Y que la planteaba Paul Virilio en algún momento sobre una querella contra el arte contemporáneo, cuando decía, en realidad la estética de los nazis no es la esvástica, ni las águilas doradas, digamos, ni los pendones rojos, sino más bien la estética del nazismo es la estética del horror. Y en ese sentido, claro, parece que el arte contemporáneo, decía, que ha asumido esa estética del horror, ha hecho pervivir la estética que finalmente es la del nazismo, digamos, ¿no? Pero ahí viene, claro, la tremenda discusión si es posible o no seguir escribiendo poesía después de estas barbaries, ¿no? Y a mí me parece que la respuesta que se da propio Adorno, ¿no? Es que parece ser que es un deber, ¿no? Seguir escribiendo poesía después de Auschwitz, ¿no? O sea, y ahí hablan como pensando en la situación política actual, ¿no? El fallecimiento, la muerte, el asesinato de Refat al-Harer, ¿no? El poeta palestino en Gaza, ¿no? Que nos hace pensar justamente en la desaparición de una voz que está afincada en la poesía, digamos, ¿no? Y que a través de la poesía y del arte finalmente lo que hace es retratar una situación humana que está en deuda con lo humanitario, ¿no? O sea, es la humanidad con una deuda de humanidad. Y eso me parece que es muy tremendo, porque parece ser que ya ni siquiera es labor de la política, ¿no? Sino más bien es labor del arte. Sí. Me parece muy, muy tremendo esto, porque finalmente propone al arte en una situación límite, ¿no? Y que es la misma respuesta que quizás tendríamos que tener en esa discusión ya con el fallecido Virilio, ¿no? O sea, es el arte que se puede escindir acerca de la crueldad del presente, digamos. O sea, sería el arte el único espacio que tendría que quedar casi aparte de un mundo que parece ser no respeta ni siquiera esos límites éticos para poder hacerlos estéticos.
O sea, me parece que ahí hay una cuestión que es importante para poder volver a pensar la pregunta sobre la labor del arte contemporáneo, ¿no? O sea, la manera en que se enfrenta al presente, y no solamente la manera de enfrentar la situación del presente como una contingencia, sino fundamentalmente pensando en la manera en que ese presente debe ser legado para otros. Claro. Lo decíamos con la conmemoración de los 50 años, ¿no? O sea, me tocó inaugurar justamente a las 12 del día en Casa Central Galería de los Presidentes, una obra que tiene relación con en el fondo, con la pérdida del patrimonio, el bombardeo de la moneda. Claro. Entonces, ¿qué pensamos, no? O sea, cuando justamente en esos días estábamos lamentando, no haber alcanzado el acuerdo más mínimo respecto del nunca más, ¿no? O sea, justamente en los 50 años del golpe de Estado nos lamentábamos de no haber sacado ni siquiera una declaración mínima de todos los sectores políticos respecto al nunca más. Claro, y ahí uno se pregunta, vuelvo, ¿no?, a la idea de cuál es el lugar. ¿Es el lugar de la resistencia? ¿Es el lugar de la trascendencia? Y frente a esa pregunta, ¿no?, bueno, ¿se puede hacer poesía después de Auschwitz? Y me acordaba de cuando me acordaba de dos imágenes que para mí tienen mucho que ver la una con la otra, ¿no? Cuando es elegido Bolsonaro en Brasil, Caetano Veloso sale diciendo: ahora resistimos desde la poesía. Y yo pensaba, a propósito de esa frase, y fue tan fuerte para mí esa frase que terminó en un tatuaje, y el tatuaje no dice esa frase, pero sí son estas grullas de papel. Porque pensaba yo de estas grullas de papel que se ofrecen como ofrenda en Hiroshima. Entonces hay un altar donde la gente va y hace estas grullas de papel y las deja ahí. Y las grullas de papel no nos van a salvar de los miles de muertos a causa de las bombas que finalizaron la Segunda Guerra Mundial, no nos va a salvar de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y culturales que significó eso para el pueblo de Japón y para todo el mundo. Pero quizás, y aquí te lo planteo como hipótesis, Nico, porque al final yo soy una optimista pesimista, quizás nos devuelven el para qué. Quizás la poesía nos devuelve el para qué resistir. Y ahí quizás aparece la trascendencia. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, me parece muy bonito lo que han dicho y súper de acuerdo. Y me sorprende que no aprendamos. Las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? No haya más guerra, se crea toda una institucionalidad y seguimos fracasando como humanidad. Y creo que también seguimos fracasando cuando en las noticias no hablamos de Gaza, cuando nos olvidamos, ¿no?, de que nosotros podríamos ser los que nos tocó tener un niño, por ejemplo, que muere, o que podrían ser nuestras madres, nuestras abuelas. Creo que es muy importante el rol que tenemos desde el arte y también desde las comunicaciones de seguir hablando sobre estos temas que nos debieran estremecer como humanidad. Y creo que también es un refugio interesante lo que nos permite el arte, crear. Viendo, por ejemplo, la exposición de Alfredo Yar, me parece súper interesante, que pueden ver en el Museo de Bellas Artes, entrada liberada, pueden ir. Todas las obras que él hace sobre Henry Kissinger, que murió hace poco, este señor que fue bien responsable del apoyo, ¿no?, de Estados Unidos a distintas dictaduras e intervenciones, pero él lo vio en los años 80, ¿no?, y persistió con esa idea. Y a mí me parece que Alfredo Yar y otros artistas son un súper buen ejemplo. Lo que hace Luis también, que me parece genial, aprovecho aquí de hacerle soy su fan, de poder sintetizar, ¿no?, hacer un tweet y estremecernos al resto de la sociedad. Creo que es muy importante por eso el rol de los artistas, y creo que también la sociedad no favorece el arte y la cultura porque pone temas incómodos, ¿no? Hay un estudio del Consejo de Monumentos Nacionales que hace un conteo de los monumentos y menos del 5% de los monumentos en espacios públicos son a mujeres con nombre y apellido. Siempre la mujer en la justicia, la educación. Somos una metáfora. Y de ese 5% la mitad Gabriela Mistral. Sí. O si vemos los billetes con los que compramos pan, ¿por qué hay una mujer en los billetes? Y tenemos a Arturo Prat, Carrera Pinto, Andrés Bello. Y no hay pueblos indígenas. Y no hay pueblos indígenas, y así, ¿no? ¿O por qué la calle donde usted vive se llama así? ¿Por qué la Alameda, la Gran Avenida Carrera? No había ni una mujer interesante en nuestra historia para una avenida importante en nuestra ciudad. Y así, es bien ¿Y qué significa eso también, no? Claro, pues, ¿y por qué no lo estamos viendo? Y si lo estamos viendo, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, además eso nos lleva también a la pregunta de las identidades oficiales.
y quería irme mover. Luis me mira con cara de diablo, ¿hacia dónde nos vamos moviendo? Bueno, pero este es un espacio para dialogarlo, ¿no? Estamos ahí conversando sobre los diálogos de lo imposible con Luis Andrés Montes Rojas y con Nicolás Rojas Inostroza, y yo pensaba en esta idea como de, también en ese mismo conteo se vio la cantidad de homenajes a militares, ¿cierto?, de distintas épocas que perviven como monumentos, y esta tensión que hay una triple tensión, te voy a proponer, ¿no?, que por lo menos yo veo, una tensión que tiene que ver con, entonces, la idea de un patrimonio canónico, que está impuesto desde el poder. Tú decías, te hablabas antes del Estado como un lugar desde donde se genera esta identidad, entonces dice, el Estado, esto es lo que para nosotros es patrimonial, esto es lo que es importante recordar. Y deja fuera a las mujeres, deja fuera a los pueblos indígenas, deja fuera. Y selecciona un tipo de relato en donde estos son los próceres, esa misma idea, la idea del prócer, ¿no? El hombre a caballo. El hombre a caballo. Entonces está esa imagen, ¿no? Luego está, uno podría decir, la tensión interna, que eso genera con las otras culturas y las otras identidades que conviven en un territorio. Ahí aparece la idea de plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? Y luego eso también está en tensión con esta idea de la identidad fluida que empieza a aparecer con las migraciones, que no es un fenómeno contemporáneo, es un fenómeno que nos define también como iba a decir como nación, ¿no? Nos define como comunidades en su pluralidad, ¿no? Entonces, preguntarte cómo ves tú la convivencia de esta triple tensión y el rol también, de nuevo, del arte como posible puente, no lo sé. Sí, a ver, yo acabo de terminar un texto sobre esto y justamente me parece que es importante entenderlo. Cuando yo lo hablo desde la perspectiva monumental, me permite entender un problema que es lo oficial, digamos, ¿no? Aquello que proviene de la institución, en este caso en particular del Estado. El monumento es la memoria del Estado, o sea, no habría ninguna discusión sobre ello, ¿no? El poder, especialmente sobre el espacio público, lo ejerce el Estado, por lo tanto la monumentalidad como ejercicio en el espacio público deviene de la administración del poder. Ahora bien, cuando uno hace lecturas entre las capas, digamos, entre aquella memoria que compone, por ejemplo, la construcción de un monumento, puede encontrar esas fisuras que permiten entender que no solamente provienen desde la voluntad del Estado como una especie de monopolio, sino también de las filtraciones que vienen desde el poder político o desde el poder económico. O sea, ¿quién administra el Estado en ese momento? No solamente quién administra el Estado, sino las injerencias que tienen aquellos actores que son aledaños al Estado y que tienen injerencia no solamente en la construcción de un monumento propiamente tal, ¿no?, sino en la forma en que se constituye una historia oficial, entendiendo que el monumento es un instrumento de esa historia oficial y por lo tanto tiene efectos en la memoria colectiva. O sea, eso da para un conversatorio completo, digamos, ¿no? Pero lo podemos entender ahí. Ejemplo, Portales, ¿no? O sea, claro, la verdad que el monumento Portales, que ha sido, incluso en algún momento se propuso su traslado para poder permitir la construcción del monumento al presidente Allende, se opone. ¿Quién se opone? La Cámara de Comercio de Santiago. O sea, hay un libro que hicimos con el Núcleo de Cultura y Contemporaneidad justamente sobre el caso, se llama Cuerpos de la Memoria, ¿no? Y analiza críticamente tanto la construcción del monumento Schneider como el monumento Allende, ¿no? Y qué es lo que implicó. Ahora bien, es evidente ¿qué monumenteamos cuando monumenteamos, diríamos? Es que es muy interesante esos dos casos, porque son dos casos de, digámoslo así, polémica. Más que polémica, es que estamos hablando de dos personajes históricos que, falleciendo uno dentro del mismo periodo, ¿no?, del 70 hasta el 73, Schneider y Allende, sus monumentos difieren muy tremendamente, no solo de la perspectiva estética, sino también de las implicancias políticas. Entonces, claro, cuando uno se mete ya a hilar fino en la historia del monumento, puede entender también cómo esos hitos públicos determinan la memoria colectiva a través de injerencias o participaciones que no son meramente del Estado. Muy complejo esto, ¿no? O sea, entender la memoria. Ahora bien, yo creo que el monumento ha terminado por ir acogiendo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay monumentos que ya no son solamente a próceres blancos, hombres, ¿no? O sea, han habido diferencias, ¿no? Vimos monumentos a Lautaro, a Caupolicán, o sea, iba acogiendo, claro, no estamos hablando de
un cambio de la estructura del monumento que siempre ha sido vertical, o sea, el monumento que hay de Lautaro en Concepción, si no me equivoco, ¿no? O sea, sigue estando en el mismo pedestal casi equivalente a Pedro Valdivia, ¿te fijas? Ahora bien, son otros temas, se reconocen a otros personajes provenientes de otra cultura. Ahora, yo creo que lo más interesante de esto no es la respuesta, no es que rápidamente se construyan una X cantidad de monumentos sobre mujeres o sobre nuestros pueblos originarios. Yo creo que más interesante es la pregunta, porque no es el problema el problema no se va a solucionar cambiando monumentos, o transformando el monumento, sino más bien acogiendo la pregunta. Porque ya la pregunta es importante. Nos estamos haciendo la pregunta por qué las mujeres no están en el espacio público. Nos estamos haciendo la pregunta por qué los pueblos originarios no están en el espacio público. Mi respuesta es que desde mi perspectiva lo que debe cambiar es pasar desde un macro diseño, ¿no? de la ¿cómo se llama? De la identidad nacional a una referencia a las comunidades. Y esto quiere decir que la identidad nacional se compone no solamente en los elementos que nos permiten entendernos, los elementos comunes que nos permiten entendernos, sino también en esa diversidad. O sea, la única forma de comprender esto como una complejidad es ese binomio, ¿no? De aquello que es transversal y aquello que sigue siendo particular y está alojado en las comunidades. Sí, de hecho, para cerrar yo quería irme a ese lugar, a esa interesante conversación entre identidades culturales e identidades nacionales, ¿no? Y en tu trabajo haciendo Entrada Liberada, tú visitaste un número importante de museos a lo largo de todo Chile. Y yo me acuerdo cuando te entrevisté acá en el programa sobre aquello, ¿no? Tú me contabas de estos museos que uno reconoce, ya, el Museo Nacional de Bellas Artes, listo, ya. Los museos de arte contemporáneo que pertenecen además a nuestra universidad. Entonces ya, listo, ahí hay una cosa como institucional detrás. Pero también me hablaste mucho y me llamó mucho la atención, Nico, sobre los museos que son familiares. Sí. ¿No? Los museos que pertenecen también a una comunidad pequeña. ¿Y qué es lo que resguardan? ¿Y qué es lo que esas comunidades acuerdan considerar como patrimonial y como algo que vale la pena guardar, resguardar y compartir? Bueno, justo cuando venía para acá me salió una canción que se llama El Otro Chile, de Portavoz, con un coro infantil y juvenil. Y esa canción me parece súper interesante porque hablan de monumentos, de identidad nacional, hip hop, digamos. Hablan de la vida social, de cómo se ha ido construyendo la historia oficial, que dije, wow, esto es un link, les recomiendo que la escuchen, El Otro Chile, en internet. Y yo le tengo una pregunta a la gente que nos está escuchando, porque siempre los museos son de otros, ¿no? Uno va a ver historia del político que hizo tal cosa, el general que no sé qué, pero si cada uno de nosotros tuviera un museo, ¿cuál sería el objeto que sería el más preciado, ¿no? ¿Qué objeto hablaría de uno? Yo creo que es interesante hacerse esa pregunta. Y vimos mucho de eso, museos unipersonales, un señor que cerca de Rancagua dejó de fumar y creó un museo de numismática y notafilia, con toda la plata que se ahorró, y en su casa construyó el museo y él con sus propios recursos va a las escuelas en su auto a mostrar la colección. Son como héroes anónimos, ¿no? Claro. Porque yo a ese señor le haría un monumento. Upasol en Vicuña, un matrimonio que se dedica a reciclar y a hacer pañales, por ejemplo, con el material reciclado. Hacen rehabilitación también por amor a la sociedad. Yo creo que esos son héroes interesantes de destacar. Y un poco volviendo a la reflexión anterior, pienso, y les pregunto a la gente que nos escucha, ¿no? Sobre el plinto de la Plaza Baquedano, ya no está Baquedano, está en el Museo Histórico Militar. Hay un vacío ahí. Pero, ¿cómo se llama la estación del metro donde uno combina la línea 1 con la línea 5? Baquedano, ¿no? Es interesante ver cómo, a pesar de que no esté, sigue estando, ¿no? Uh-huh. Y como por ejemplo en La Serena, la avenida Francisco de Aguirre, para el estallido social, la gente vandalizó algunos monumentos, como por ejemplo el de Francisco de Aguirre, pero le puso avenida Diaguita ciudadanamente a la avenida Francisco uh-huh. de Aguirre, ¿no? ¿Cómo leer eso? Creo que es interesante preguntárselo, y cuánto hemos participado los ciudadanos y ciudadanas en esta monumentalidad, en esta construcción de lo que queremos relevar, ¿no? Que igual es importante. ¿Y cómo nos sitúa eso también, Nico? Claro, porque si yo te digo, Nico, juntémonos en Plaza de la Dignidad, claro, y tú no me conoces, inmediatamente me estoy situando en un lugar del relato, ¿no? Que es distinto que si te digo, juntémonos en Baquedano. Claro. O en Plaza Italia. Y ahí entonces aparece también una identificación con una situación. Sí. Que es interesante. Bueno, como ven, estos son puras
ideas abiertas, Me reflexiones. apasiona igual esto. No, Sí. muy interesante. Bueno, porque son los diálogos de lo imposible. No estamos aquí para sacar conclusiones, estamos más bien aquí para abrir preguntas y acompañarnos respecto a eso. Ha sido muy, muy entretenido conversar con ustedes. Gracias, Luis Andrés Montes Rojas, por venir acá a la radio y compartir con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Nicolás Rojas y Nostroza, un placer nuevamente conversar contigo, querido. Gracias. Síganos en Entrada Liberada TV en Instagram. Si les gustan los museos, ahí tenemos muchos. Sí, en Instagram, y además recuerden que está todo el ciclo en el YouTube de LNTV. Perfecto. Así que no se lo pierdan No porque se de verdad... pierdan Cuestión de Gustos por Uchile TV. Sí, se viene Gran prontito. programa. Se viene bueno, claro, están los anteriores también están en Uchile TV y se viene la nueva temporada que está preciosa. Así que con todas esas invitaciones nos vamos para que piensen respecto a identidad, patrimonio, arte y más, y nos encontraremos la próxima vez. Radio Universidad de Chile presentó Foro de las Artes 2023, Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación sobre temas relacionados con la creación artística y la memoria en sintonía con la temática del foro Memorar al Porvenir.